a un momento donde solamente se hablaba de Ucrania en Europa. Aquí no sé si se oía tanto, pero en Europa todos daban para soportar a los refugiados de Ucrania y se olvidaban um, las otras crisis en Sudán, en Siria, en Congo, en Venezuela, y eso es importante. Pienso que no una crisis tome toda la luz y se olviden las otras, porque después representantes de las otras regiones tienen un poco de tensión de ver que hay discriminación entre las causas, como si hay unas que son buenas y otras no. Expressions presenta Historias detrás de las causas, el podcast del Foro de Donantes. Es un espacio de encuentro con expertos en filantropía y responsabilidad social, que a través de sus vivencias han contribuido a hacer la diferencia en sus instituciones y en la sociedad. Juntos somos la suma de voluntades. Historias detrás de las causas. Bienvenidos, esto es Historias detrás de las causas, el podcast del Foro de Donantes. Recuerden que nos pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcast y en YouTube. Marilu, ¿cómo estás? Muy bien, Ernesto, muchísimas gracias. Pues un gustazo de estar aquí en un nuevo episodio con una invitada muy importante. Si nos haces favor de presentarla. Julie Wayne, es un placer tenerte aquí con nosotros. Julie es abogada, es suiza. Ella es socia y jefe del Departamento de Economía Sustentable del despacho MLL Legal. Julie, muchísimas gracias por estar con nosotros en este espacio y bueno, pues vamos a aprovechar tu estancia en México para que nos compartas parte de tu vida, de tu experiencia, de tus motivaciones. Gracias por estar aquí. Muchas gracias de invitarme. Es un placer. Muchas Julie, gracias. ¿Por qué no nos platicas un poco para introducirte? ¿De dónde vienes? ¿En dónde naces? ¿Y cuál fue ese detonante en tu vida, a lo mejor en tu infancia o en tu primera juventud, que dijiste, yo me quiero dedicar a esto, yo quiero trabajar o estudiar esto? Sí. Entonces, yo nací y crecí en Ginebra, en Suiza. Mi mamá es suiza y mi papá es mexicano. Y desde pequeña íbamos mucho a diferentes eventos culturales, que sea de teatro, de música, de ópera, de cinema. Y yo pensaba que iba a trabajar como patrocinador cultural. Y me di cuenta que no es un trabajo. Así que no, de repente se vuelve uno en Medici. Pero a mí lo que me gusta es apoyar a artistas a hacer su magia y a poder apoyarlos en conectarse con su arte, con su mercado y con otros artistas. Así que cuando era teenager, primero me enfocaba en cinema, así que participaba bastante en juzgado de jóvenes, en festivales de películas. Y después me involucré con los patrocinadores jóvenes de la Ópera de Ginebra y lanzamos el grupo de los 18-30 años. Y también era embajadora cultural de un teatro en Ginebra para también atraer nuevos públicos al teatro. Y después, cuando tuve que pensar lo que quería estudiar, estaba interesada tanto en geopolítica que en arte y me dije, bueno, tal vez que lo mejor sería de hacer derecho porque se dice que con derecho puedes ir donde quieras. Y así que empecé a estudiar derecho y me focalicé primero en clientela privada y planificación sucesoral y patrimonial, porque es el departamento donde siempre se encuentra arte y filantropía. Entonces, al inicio de mi carrera me dediqué a clientela privada, arte y filantropía, y después con los años me di cuenta que filantropía no era suficiente, que también había que involucrar a los negocios, y desarrollé mi práctica en emprendimiento social y también después en finanzas sostenibles. En Suiza no hay tantos abogados que se dedican a esos temas, así que hice unos secondments en despachos ingleses y francés
para ver cómo despachos en otros países donde hay más volumen en esos temas habían desarrollado una práctica dedicada a impacto. Y después de los años me fui de clientela privada a dedicarme únicamente a impacto social. Muy interesante, ve nada más qué carrera educativa has tenido, pero además con esta visión de siempre estar buscando nuevos caminos y posibilidades, ¿no? Sí, y además qué interesante que esto te ha permitido vincular tu pasión por el arte con el mundo de la filantropía y con las empresas, ¿no? Para continuar también con esta otra parte que has encontrado en tu camino. Sí, para mí siempre lo que digo a los abogados jóvenes en mi despacho es que trate de traer mi pasión a mi trabajo, así todo lo que hago se nutre uno el otro. Así que cuando voy a un evento después de las horas de trabajo y que se relaciona a patrocinamiento cultural, no sé si es trabajo o si es placer, pero así lo hago sin sentir que tengo que es pesado, sí. ¿no? Que lo disfrutas Sí. y siempre hay una motivación, aunque sea un trabajo y te obligue a ciertas metas o ciertas cosas, lo estás disfrutando. Y eso es, yo creo que todos deberíamos de tener un trabajo así, ¿no? Que te motive, que te apasione. Que te apasione. Julie, y en esta trayectoria tan enriquecedora y tan interesante tuya, y como dices, que tienes como esta doble parte, ¿no? Mexicana y suiza, ¿no? ¿Cómo en tu experiencia ves este escenario de México en relación a la filantropía y, bueno, esta vinculación con el arte, que no es tan fácil encontrarla, me imagino, como en otros escenarios? Sí, yo diría que aquí tal vez el sector de la filantropía es menos estructurado, pero al mismo tiempo la gente que tiene medios financieros ya trabajan un poco como los reyes antes, que tienen su equipo de personas que trabajan para ellos y que les apoyan, y así hay un poco de esa historia de los reyes que protegen a los que los sirven. ¿Como los mecenas de antes? Sí, entonces pienso que eso ya está tal vez en el DNA de lo que hacen los mexicanos, pero no es muy consciente. Y es un país donde hay bastante inigualdad social, así que cada uno está más confrontado a esas cuestiones de qué hacer. Y otro reto es que es muy politizado. Eso pienso que también no apoya mucho al desarrollo de la filantropía, es de cómo interactuar con las políticas públicas y con los partidos que están al poder, dependiendo de cuál son. Sí, eso sí, totalmente. Tratamos de que eso se separe, ¿no? De hecho, desde esta parte mía, ¿no? De la filantropía y de la experiencia que he tenido, siempre hacemos como esta diferencia, ¿no? En que tiene que ser una filantropía que no es partidista, o sea, quiere decir que no se inclina por ningún partido. No quiere decir que no hagas política, porque de alguna manera todos participamos en política y es hasta una obligación ciudadana. Sin embargo, sí tenemos como este precepto de que no se destine a cuestiones políticas, justo para no tener conflictos de intereses, ¿no? Y que no se malentiendan las causas. Pero en algunos casos, pues sí sucede, ¿no? Con algunos partidos políticos o algunas organizaciones que están más vinculadas a cuestiones de esa naturaleza. Pero procuramos que no sea así, cuando es más estructurado. Pero bueno, hay temas que son siempre más politizados que otros, como derechos humanos o la cuestión de refugiados. Y eso aún en Suiza es más politizado, así que yo trato de enseñar que podemos trabajar en esos temas y que son relevantes para cada uno, aun si no queremos ponerlo en una caja política. Acabas de mencionar el tema de los refugiados. Por ejemplo, me gustaría saber de tu visión. Hay un problema muy fuerte actualmente en América Latina, digo, por no mencionar en otras partes del mundo, pero porque estamos aquí, en el tema de la movilidad de la población, los migrantes. Y ahora con las nuevas políticas que hay de esta resistencia, que siempre la ha habido, pero se han endurecido mucho.
¿Cómo lo ves esta problemática y qué solución? ¿Cómo ves a futuro? ¿Qué es lo que nos espera? Sí. Entonces yo es un tema que seguí bastante porque era involucrada los últimos 4 años en el consejo de la Fundación Suiza con ACNUR, así que levantábamos fondos en Suiza para ACNUR y cuando me pidieron de venir en el consejo me pregunté si lo iba a hacer porque tenía un poco miedo de la vista politizada del tema. Y después pensé que tengo que hacerlo porque es importante que gente como yo, que no somos politizados, enseñamos que se puede pensar esos temas de manera diferente. Por ejemplo, para mí es muy importante de enseñar cómo los refugiados tienen su historia, que nadie decide de ser refugiado, y también de la riqueza que traen en los países donde van y cómo pueden promover la diversidad cultural y promover también sus artesanías. Por ejemplo, ACNUR tiene un programa muy interesante que se llama Made 51, donde trabajan con emprendedores sociales que trabajan con refugiados y que promueven artesanías. Y eso para mí es una manera de enseñar que necesitan dignidad y que no es charity, pero es trabajo. Compras los productos porque te gustan y además tienen un impacto social porque permite a esta población de poder tener recursos de manera positiva. Y otra parte para mí es cómo se puede también utilizar el arte para hablar de esos temas y conectar a la humanidad que compartimos todos con los otros seres humanos. Y hicimos un buen proyecto con el artista J.A. que se llama Les Déplacés, donde fue a 5 campos de refugiados a través del mundo, hizo fotografías y después una procesión con los niños para también poner un enfoque en diferentes causas de refugiados a través del mundo, a un momento donde solamente se hablaba de Ucrania en Europa. Aquí no sé si se oía tanto, pero en Europa todos daban para soportar a los refugiados de Ucrania y se olvidaban las otras crisis en Sudán, en Siria, en Congo, en Venezuela, y eso es importante. Pienso que no una crisis tome toda la luz y se olviden las otras, porque después representantes de las otras regiones tienen un poco de tensión de ver que hay discriminación entre las causas, como si hay unas que son buenas y otras no. Así que, bueno, yo pienso que realmente hay que hablar de historias de vida, como ustedes lo hacen aquí, porque al momento que ves la historia detrás del refugiado que está enfrente de ti, te conectas a él y quieres asegurarte que sus derechos humanos sean respetados. Pues tocas una problemática que es muy relevante en este momento para nosotros también en México, por toda la cuestión de las políticas que se están, todo lo que es las medidas que se están desatando en Estados Unidos y toda la migración que esto está provocando. Entonces sí es un tema muy serio en este momento y pues sí muy delicado, ¿no? Porque en muchos países la llegada de los migrantes y de los refugiados se mira como me van a quitar mi trabajo. Es un tema complejo que hay que abordar y esto que nos compartes sin duda es muy, muy útil para estas próximas reuniones que vamos a tener por aquí en CEMEFI con esas temáticas y también esta visión, ¿no? Cómo poder humanizar estas causas, que las vemos y las tocamos, pero no siempre nos ponemos, como dices, a mirar la historia detrás de la vida de cada una de las personas que están ahí. Eso es como, ves, cuando tuvimos el COVID todos estaban tocados. Así que los que tenían dinero, los que no tenían, los que estaban en Europa, en África, en Latinoamérica. Y eso pienso que era uno de los eventos mayores donde cada uno se dio cuenta que cada cosa puede impactar a todos y que era importante de
conectarse con esa humanidad. Y para mí la cuestión del refugiado es la misma. Cada uno en nuestras familias, probablemente en las generaciones, a un momento una persona tuvo que ir de un lugar a otro por las condiciones en su país o en la región. Y pienso que si abrimos los ojos a ver esta causa común, nos va a dar mucho más compasión, empatía y ver cómo necesitamos encontrar soluciones sostenibles, que no puedes dar todo ni abrir a todos, tampoco no puedes decidir quién entra o quién no entra, es cuestión de urgencia. Como en el hospital, cuando hay alguien que viene con una urgencia, el doctor lo tiene que acudir, que tenga dinero o no, pero una urgencia vital, el doctor lo tiene que acudir y todo desaparece de este punto de vista. Lo mismo, todo tiene que desaparecer cuando una persona está vulnerable, sin hogar, sin comida, sin dinero, y cómo tiene que tocar cada uno en nuestros corazones para apoyar. Sin duda sí. El tema, hablando de los refugiados en general, bueno, es una problemática enorme que viene de siglos, o sea, no ha habido momento en el cual no ha habido esta movilización social en diferentes lugares del mundo, ¿no? Son oleadas, de repente se dan más en alguna zona por guerras, se calman esas guerras, pero surgen otros problemas en otras partes del mundo. Pero, ¿por qué no hemos aprendido a dar solución a través de la historia del mundo? Porque, digo, vamos cambiando, las políticas van cambiando, eso lo entiendo, pero ¿qué sucede que no hemos logrado aplicar soluciones? Y no hablo nada más de nuestro caso, por ejemplo, acá en México, sino en ninguna parte del mundo, porque es una constante. Sí, pienso que es difícil, que cada uno quiere proteger sus derechos y de ser confortable, y cómo asegurar que siempre va a poder tener lo mismo, y más la gente más tiene miedo que se le quiten cosas. Cuando si vamos al esencial de estar con su familia, de poder comer, tener un hogar, ni siquiera tener un hogar de rico, pero un hogar, el sentido de hogar, que es mucho más que es el punto materialista de una casa bonita, grande, o en tal no, porque barrio. Hogar implica familia, Sí. Esa parte cálida, ¿no? Sí. Para mí es de cómo abrir los ojos a qué es el esencial. Okay. Julie, a mí me llama mucho la atención esta parte que comentas del arte, porque pues creo que muchos tenemos la idea de que en México no se apoya tanto el arte, por lo menos desde el mundo de la filantropía. Las causas que más se apoyan pues son educación, salud, ahora ya también toda esta parte de desarrollo comunitario, y con todo esto del cambio climático ya se habla mucho de justicia ambiental o justicia climática. Y bueno, me parece que es muy interesante porque tú hablas de cómo conectas esta pasión tuya por el arte con el mundo de la filantropía. ¿Cómo se mira desde tu experiencia este movimiento de arte en México? Sí, entonces pienso que el arte es comida para la alma, cuando también tenemos a proteger nuestro cuerpo y nuestra mente, pero la alma es tan importante, porque para mí poder conectarse con la belleza nos da a ver trascendencia, a salir de uno. Y así que para tener empatía y compasión para los otros hay que salir de sí mismo. Y el arte es un camino para poder hacerlo. Y además el arte, como no es politizado normalmente, permite también de traer mensajes en otra forma y que resonen cada uno de manera diferente, sin que las personas tengan barreras a entender el mensaje. Y dentro de tus gustos personales, por ejemplo, en estas diferentes corrientes del arte, ¿tienes alguna que sea tu predilecta? No sé, la música, el teatro, ¿cuál es? Sí,
Entonces, desde mucho tiempo estoy involucrada en fotografía. Estaba en el consejo del Museo de Fotografía de Lausanne para unos años y la presidente del club de patrocinadores del museo. Y para mí la fotografía es una puerta a la realidad y también a intemporalidad. Así que es un medio que me gusta mucho. Y también lo que me gusta mucho es la ópera, porque la ópera es el arte total, que tiene música, danza, teatro, y es como un viaje a través de las épocas, a través de los mundos. Y me gusta también permitir a gente de conectarse con ese arte que no es tan fácil a veces y que necesita que alguien le dé la mano para descubrir. Se necesita un poco aprender sobre la ópera para mejor poder gozar de la ópera. Sí. No sé si tú, además de disfrutar estas bellas artes, ¿eres fotógrafa? ¿Te gusta tomar fotografía o en la ópera? No sé, a lo mejor cantar, tocar algún instrumento. No, entonces, bueno, yo toqué de instrumento, hice teatro, pero no, soy más, me gusta ir a ver, oír y a apoyar artistas, así que yo sería más espectador y el agente del artista que yo el artista. Y pienso que es como los abogados muy poco nos ven como actores de cambio, siempre nos ven más como el que hace la solución de su cliente, y para mí el abogado es actor de cambio como el agente de artista es actor de cambio, que permite al artista de continuar de hacer su magia. Uy, qué bonita definición de abogado, es la más bonita que he oído en mi vida. Sí, porque generalmente vemos al abogado un personaje así como muy rígido, muy serio, y como dices, yo acudo al abogado para que me solucione un problema, pero lo acabas de describir, ya nos cambiaste una manera de ver al abogado muy, muy bonito. Es por eso que yo, sí, para mí es importante hablar de abogados de impacto, que nos dedicamos a la nueva economía sostenible, pero también a enseñar a los abogados jóvenes que el abogado puede traer cambio en diferentes maneras con sus clientes, con sensibilización a diferentes temas de impacto social y medioambiental, pero también con las autoridades para impulsar nuevas prácticas y también con el Parlamento para poder ayudar a desarrollar leyes que soportan una economía sostenible. Wow. Yo quisiera preguntarte más también acerca de tu participación en distintas organizaciones. Entiendo que eres miembro de varias organizaciones, como GAIN, que es la Global Alliance for Improved Nutrition, del Sustainable Finance de Geneva, de Génova. Entonces, ¿cómo es para ti esta parte? Porque tienes muchas facetas, ¿no? Esta faceta de artística, con esta faceta de abogada, más toda esta experiencia que tienes en filantropía. ¿Cómo va todo esto hacia estas organizaciones con las que colaboras? Que además son muy diferentes, salud, medio ambiente. Sí, para mí, para decidir si me involucro en un proyecto, me pregunto 3 cosas. 1, si me interesa, voy a aprender cosas, y si yo puedo traer también conocimiento y experiencia. La segunda, si la organización tiene impacto. Y la tercera, si también me va a dar placer de colaborar con el equipo, con el consejo. Así que son 3 perspectivas diferentes, porque si no hay impacto, no me interesa dar mi tiempo para eso. Si no tengo placer de ir a la organización, tampoco. Para mí era muy importante de poder trabajar con organización a más largo plazo y poder tener también esas perspectivas del negocio, de las prioridades y de ir más lejos de solo el consejo, pero implementación de las soluciones que trabajamos juntos.
Y yo pienso que también sirvo de como puente entre los diferentes temas, que sea el tema de la gobernanza, de la sostenibilidad, de la clientela privada, de la filantropía, y así que trato de crear esas puentes entre las organizaciones, entre los temas, y también de utilizar soluciones que se utilizan en un sector a otro sector, como una translación de modos de hacer o de pensamiento. Una de las organizaciones donde tú participas tiene que ver con el medio ambiente. ¿Cuál es y qué es lo que están haciendo en referente a este tema? Sí, una de ellas es Earthworm Foundation y tratamos de apoyar a las empresas para mejorar la sostenibilidad de la cadena de suministro y así para traer cambio de un punto de medioambiental, pero también de las comunidades locales. Porque, por ejemplo, el trabajo en Indonesia para la palma, y la gente dice, ya no se tiene que usar aceite de palma, pero no se puede parar de un momento al otro, porque después, ¿qué hacen las comunidades locales que tenían que recibir sus recursos de una actividad en ese sector? Así es como desarrollar soluciones en el terreno que les den otras maneras de tener recursos. Por ejemplo, yo fui a ver el proyecto en Indonesia donde los apoyaban a hacer agroforestería y así tener opciones, porque no queremos tener un buen punto al punto medioambiental y 2 puntos menos al nivel social. Así que todo se tiene que pensar de manera sistémica. Es una transformación poco a poco, es un proceso. Sí. Ok. En cuanto al cambio climático, ¿qué nos puedes comentar? Porque es un problema que estamos viviendo de una manera más evidente. No sé, por ejemplo, los temblores, los huracanes, las inundaciones cada vez son más fuertes, más potentes. Antes escuchábamos un huracán en categoría 4, pero ahora ya la escala está aumentando. Sabemos de muchas personas y personalidades muy importantes que no creen en el cambio climático, que lo han negado. Desde tu perspectiva y en las organizaciones donde tú participas, ¿cómo ves este tema? Para mí aquí la naturaleza está tratando de gritar y dice, bueno, tienen que hacer algo. Es como cuando una persona trabaja y después su cuerpo ya le da señales. Tienes que hacer cuidado y le pone una pequeña enfermedad y no se le oye, después le da otra cosa. Y eso para mí es lo mismo con la naturaleza. Nos está dando señales, tome mí en cuenta, dame mi lugar y sí, pienso que la gente lo ve, pero un poco de lejos. Creo que hace 2 años estaba en Nueva York cuando había los fuegos en Canadá y estaba en la universidad a una conferencia y de repente se ve el cielo muy oscuro y empecé a tener asma cuando yo no soy una asmática y me dije, qué horror, es como una película futurista y donde de repente hay una catástrofe natural. Y miraba en la calle, la gente pone su máscara y ya continúa como si nada. Y para mí era tan espantoso de ver eso, de decirme que los fuegos se están ocurriendo en Canadá. Estoy en Nueva York. Tengo asma porque hay todas esas nubes que vienen. Y la gente hace como si nada. Pienso que la gente quiere pensar que no es grave. La gente quiere pensar que va a poder continuar su modo de vida sin cambiar. Y hay unos que cambian y no tenemos que perder la experiencia. Pero tenemos que cada uno hacer lo que podemos para que tengamos un planeta para nosotros y nuestros hijos. Y que el problema además se va a solucionar solo. Así como se prendió el fuego, solo se va a apagar y no pasó nada. Sí. Me pongo el cubrebocas y sigo mi vida. Sí. Esto es fuerte, porque tienes toda la razón. O sea, coincido totalmente con esto. Como que nos hemos acostumbrado a normalizar estos fenómenos que en realidad no son normales, ¿no? Y pues que sí, es una clara más que invitación para poder modificar nuestros hábitos y nuestras formas de vida a nivel global, ¿no? Como humanidad, no solamente en lo individual, sino
Bueno, empezando por lo individual. Julie, a mí me gustaría que nos pudieras compartir algo que te haya impactado mucho a lo largo de tu trayectoria. Bueno o malo, no importa, pero que nos puedas contar como algo que haya hecho un parteaguas en tu vida, que tú puedas decir, a partir de este suceso, esto me movió, esto me cambió, esto me permitió, fue como una gripa o esto que dices del asma, y esto me hizo que yo transformara esta parte. Sí, bueno, yo pienso que siempre tuve esta conexión con mi mamá, la introspección, y hay que nutrirla, así que para mí es muy importante de poder tomar tiempo para estar, para contemplar, a ver la naturaleza, a ver los otros, y yo leo bastante poesía, filosofía, y pienso que nutrir nuestra alma es lo que nos da también nuestras raíces. Y así que no diría que hay un punto en cual cambié, pero yo era muy tímida cuando era chica y tuve que aprender a enseñar al mundo quién soy y tener la confianza de poder enseñarlo, que yo pienso de manera diferente que otros, de manera más sistémica, y que no todos me van a entender, pero tengo que enseñar otra voz. Y es por eso, por ejemplo, con la abogacía también, a mí no me gusta mucho hablar en público, pero lo hago porque me digo, si no tomo mi responsabilidad, no voy a enseñar que hay otras voces de ser abogado, otras voces para ser una mujer, otras voces para ser una mujer en Suiza que se dedica al impacto, y que tenemos que poder ofrecer modelos a las nuevas generaciones para ser creativos en lo que quieren estar y cómo quieren contribuir al mundo. Yo sé que no podría trabajar como delegado en el terreno en zona de guerra, no podría, pero mi manera de contribuir al mundo es de también traer mi mente, mi manera de pensar las cosas de manera estratégica para apoyar los que obran en el terreno para hacer mejor su misión, y también para permitir que ellos puedan atraer fondos para continuar a hacer su magia en el terreno. Esta transformación que tú tuviste, bueno, si quienes no te conocemos a esa profundidad, no sabríamos que detrás hubo una niña con esa timidez, porque además acabamos de estar aquí en una reunión contigo y tienes un manejo muy bien con el público, que justo quería yo preguntarte, ahora que sabemos que tu padre es mexicano y que vienes mucho a México y tienes relación con muchas organizaciones como con las que acabamos ahorita de estar, me gustaría saber cuál es tu perspectiva de las organizaciones donantes, sobre todo, mexicanas. ¿Cómo ves a las organizaciones que has conocido, con las que tienes relación, el impacto que están teniendo, el trabajo que está teniendo el sector enfocado a las fundaciones donantes mexicanas? Sí. Pienso que se desarrollan bastante, pero siempre toman el modelo de los Estados Unidos. Y en Estados Unidos las imágenes que tenemos es la imagen de los filantropistas que son billonarios, y así que es solamente una fracción de todos los que son filantropistas. Así que si aquí los filantropistas mexicanos los toman en ejemplo, tal vez se pueden decir, bueno, son demasiado en otra galaxia, que no voy a ser como ellos. Pero pienso que sería bueno que también abren sus ojos para colaborar con organizaciones en otros continentes, aunque no tengan actividades allá, pero solamente para ser más creativos en la manera de desarrollar sus proyectos.
Pienso que es tan importante para cada uno de conectarse con otras maneras de ver a la sociedad, de ver al mundo. Y digo lo mismo a los filantropistas en Europa, que cómo se pueden también inspirar de los filantropistas latinoamericanos o africanos, que normalmente ven esos continentes como los beneficiarios, pero que de facto hay una también un gran grupo de filantropistas muy impactantes en esas regiones. Así que pienso que sería bueno de desarrollar más colaboraciones, más conexión también para tener, por ejemplo, en el Consejo de organizaciones filantrópicas mexicanas, personas de otras regiones. Okay, para compartir experiencias y aprender, ¿no? Qué interesante. Eso no lo había pensado y qué contribución tan grande que sería, ¿no? Como ahora que estuvimos platicando en este taller de la estructuración de programas de filantropía, esto que nos compartías, ¿no? De estas visiones de cómo poder enriquecer a los consejos y, bueno, poderles proveer también de pues estos lineamientos para que puedan hacer una mayor contribución a sus organizaciones. Esto creo que es uno de los temas que importa muchísimo a las entidades donantes, la participación de sus órganos de gobierno en sus actividades. ¿Qué consejo podrías tú darles, desde tu experiencia, a los miembros de órganos de gobierno, pues de esta importancia de la gobernanza dentro de una entidad donante? Sí, como había compartido durante el taller, pienso que es importante de alinear lo que se espera de los miembros del consejo y los que ellos pueden pedir de la organización, que así todos sean claros cómo cada uno puede apoyar al otro para que los miembros del consejo puedan ser los mejores embajadores de la organización y que puedan apoyar a su desarrollo. Así que eso sería un punto. Otro punto es de tener diversidad en el consejo. Y la gente siempre piensa diversidad de género, pero eso es solamente una de las diversidades. Para mí es tan importante también de tener personas de diferentes generaciones, también como de diferentes nivel socioeconómico, porque da otras perspectivas. Y si se puede también tener o en el consejo o en un consejo consultativo, también representantes de los beneficiarios. Eso apoya también para desarrollar políticas que sean lo más impactantes posibles. Decías una cosa que me gustaría puntualizar aquí, y es esta parte de que no fueran los miembros, en el caso de una fundación familiar, que no fueran los miembros de la familia los que están involucrados en el consejo, como para que pudiera ser más independiente. Sí, bueno, pienso que cuando es un proyecto filantrópico familiar es importante de tener las diferentes generaciones de la familia, pero también para asegurar que las cosas se puedan decir y que no haya influencias. ¿Conflicto de intereses? Sí, que también puedan tener apoyo de miembros del consejo que no son parte de la familia o que no son parte del negocio, así para tener un diálogo eficiente. Muchas gracias, Julie. Julie, agradecemos muchísimo esta conversación que hemos tenido contigo, conocerte un poco más, y es muy interesante para nosotros el hecho de que tú estés participando en organizaciones tan diversas, porque eso te da una visión a ti de muchos temas y que nos compartiste muy brevemente porque estamos cortos de tiempo, pero de verdad muchísimas gracias por compartir con historias detrás de las causas. Y bueno, en este programa tenemos una pequeña tradición y es dedicarle esta entrevista a alguien que haya sido muy importante en tu vida, en tu infancia o en tu carrera o actualmente en tu trabajo, en alguna organización, en algún país, que tú consideres que ha sido importante para generar en ti, digamos desde el estómago, el corazón y la mente, ese cambio y que te mantiene actuando y trabajando en lo que haces día a día. ¿Tienes algún personaje? Sí, yo diría, por ejemplo, el despacho Bates Wells en Londres, donde hice mi secondment en 2012.
Y cuando llegué en ese despacho, me dije, yo quiero hacer lo mismo en Suiza, porque ellos tienen un despacho bastante grande con todos los sectores sin fines de lucro que son representados, que sea de las finanzas sostenibles, de la cultura, de las organizaciones religiosas. Y para mí, ellos realmente son un modelo de cómo soportan a sus clientes y cómo como organización también toman todas las medidas para que el despacho él mismo sea muy coherente con el impacto social y medioambiental que promueven con sus clientes. Fíjate, es que de verdad todos tenemos una inspiración. Siempre en alguna edad de nuestra vida vemos un ejemplo que siempre está ahí latente, ¿no? Y es parte de nosotros. Y que te marca, claro. que marca mucho de tu vida, tu trayectoria, ¿no? Como esto que nos compartes. Y bueno, pues yo te agradezco mucho también que nos hayas permitido tener este espacio y esta charla pequeña, pero charla al fin contigo, y compartirnos un poco de tu experiencia, de tu sensibilidad por el arte, por las personas, por las causas que apoyas, y qué bueno que haya más Julis en el mundo que puedan hacer estas transformaciones. Sí. Y esta, una abogada con esta perspectiva tan enriquecedora. Muchas gracias, Julie. Sí, muchas gracias de invitarme. Sí, para mí es realmente que cada uno se pueda conectar a su pasión, a su sensibilidad, y con eso pueda conectarse con la humanidad. Pues un hermoso mensaje. Muchísimas gracias. Esto fue Historias detrás de las causas. Recuerden, estamos en Apple Podcast, Spotify y YouTube. Muchísimas gracias. Gracias, Julie. Muchas gracias. Esto fue Historias detrás de las causas, el podcast del Foro de Donantes.